Bueno, ahí estamos. Bueno, hasta ahí entonces habíamos llegado la semana pasada. Vamos a continuar con el concepto de diferenciales. Antes que nada, me parece que vale la pena recordar el concepto de diferenciales de Análisis Matemático 1. Si ustedes hacen un poco de memoria, como les digo siempre, porque esto es un ir y volver todo el tiempo, entre el análisis 1 y 2, cuando uno define los diferenciales, acuérdense, para funciones de una variable, cuando uno tiene la expresión y igual a f de x, aparecen dos tipos de diferenciales. Uno es el diferencial x y el otro es el diferencial y. Ante esta situación, el diferencial x es lo que nosotros llamamos una variable independiente. Es decir, puede tomar el valor que yo quiera. En general ese diferencial lo trabajamos con un número pequeñito, ya vamos a ver en este contexto el porqué. Y el diferencial y o la diferencial y está definida a partir de la derivada de la función y del diferencial x. El diferencial y se define de esta forma. F' en x, diferencial de x. Por lo tanto, el diferencial de y pasa a ser ahora una variable dependiente. Esta es variable independiente y esta ya no. Una variable que depende de la derivada y del propio diferencial. Y uno lo que hace cuando da el concepto de diferencial es tratar de hacer alguna interpretación geométrica de a dónde uno termina visualizando el diferencial. Este dibujito de alguna manera intenta hacer ese recordatorio. ¿En dónde? Yo en esta situación del dibujo me estoy parando en un punto en concreto de la gráfica de la función, punto de coordenadas x0, f de x0. La gráfica en azul representa de manera genérica la gráfica de una función f. Por supuesto, es una función que necesito que en el punto sea derivable, para poder hablar también de diferencial y. Y la idea es moverme de x0 un cierto valor de diferencial x. Entonces, en este caso, uno puede ver en el dibujo que me estoy moviendo a la derecha hacia un puntito que es x0 diferencial x. Por supuesto que el diferencial x, como es una variable independiente, puede ser tanto positiva como negativa. En este dibujo, que habitualmente me parece que es el dibujo que uno tiende a querer interpretarlo mejor, el diferencial x es positivo, y me parece que coincido también con esa visualización, que es la que más tiende uno a entender. Entonces me corro a la derecha. A la derecha estoy en este puntito. Este puntito, por supuesto, tiene un cierto valor en la función f, que es f en x0 diferencial de x. Y fíjense en este lugar vertical. Desde este punto a este punto, lo que veo no es más que esto, de acá hasta acá, que es básicamente el cambio en f o el cambio en y. Cualquiera de las dos expresiones es súper habitual que aparezca. O sea, este segmentito coincide con este, que coincide con este que está marcado acá en amarillo, el delta i. Ahora, este pequeñito de acá abajo, ese es diferencial y. Esta recta que está dibujada en este rosa es la recta tangente a la gráfica de la función en este puntito concreto en el que me estoy parando. Y esa recta tangente se podía ver como la gráfica de la función de linealización. Me voy a venir un cachito para abajo. Acá. Y recordemos, L de X, la linealización para una función de una variable era f en A más f' en A por X menos A. En este contexto, ahora el A no lo tendría que estar llamando A, sino que lo tendría que estar llamando X0. Es L de X está bien. Este sería L de X, la función de linealización es f en x0 más f'
en x0 por x menos x0. Entonces ahora, la idea es calcular la función de linealización en este puntito x0 más diferencial de x y ver qué es lo que obtengo. Miren, si yo pongo L en x0 más diferencial x, esto es igual, según lo que tengo acá arriba, a f en x0 más f' en x0 por x, tengo que poner x0 más diferencial x menos x0. Este x0 se va con este x0 y puedo hacer lo siguiente. Tengo L en x0 más diferencial x menos f en x0 igual a f' en x0 por diferencial x. Esto que tengo del lado de la izquierda, como L, que es la función de linealización en x0, vale lo mismo que f en x0, esta cuenta no es más que el cambio ocurrido en la linealización. Y de este lado, lo que tengo es el diferencial. Por eso este pedacito que está acá, que marcaría el cambio en la función de linealización, coincide con lo que es el diferencial. A posterior, lo que vamos a decir es que cuando este delta x sea muy pequeño, pero pequeñísimo, o sea que este numerito está muy, muy, muy cercano del propio x0, este segmento que representa el cambio en y este segmentito que representa el cambio en la linealización que coincide con el diferencial, son muy parecidos. Muy parecidos. Entonces, cuando delta x es muy pequeñito, el diferencial de y es aproximadamente el cambio en y. ¿Por qué hice toda esta cosa introductoria? Porque esto lo vamos a ver ahora para funciones de dos variables. El diferencial de la función es muy parecido al cambio total producido por la función con la que estoy trabajando. Entonces, este tipo de situaciones se usan en ejemplos concretos para hacer aproximaciones, para hacer estimaciones, pero esta vez con diferenciales. Así que, si alguien esto lo había dado medio así nomás en Análisis 1, tiene acá una presentación un poquito más contundente o con mayor cantidad de explicaciones de lo que se lo daba en Análisis 1. Para eso entonces ahora, trabajando en funciones de dos variables, vamos a definir diferenciales. Ahora, a diferencia del caso de funciones de una variable, para funciones de dos, vamos a tener diferencial x y diferencial y, que se van a definir como variables independientes, mientras que ahora vamos a definir diferencial de z como una variable dependiente. Ese diferencial de z a veces también se lo llama diferencial total. ¿Y cómo lo vamos a definir? De esta manera. Fíjense que si yo lo que hago es incorporar un diferencial por cada una de las variables involucradas, ¿no? Entonces el diferencial de la función es la derivada parcial de f con respecto a x en algún punto por el diferencial de x más la derivada parcial de f con respecto a y en algún punto por el diferencial de y. Este es el diferencial de la función, diferencial total. Definición. Entonces, hagamos un juego parecido. Hagamos un juego parecido. Como el diferencial x es una variable independiente, puede tomar el valor que yo quiera darle. Entonces, el valor que yo decido darle es un cambio pequeño en x.
A la diferencial y también, como es una variable independiente, yo decido asignarle este valor, que es un cambio en la variable y. Y en particular, ¿cómo quedaría escrito el diferencial de z? Estaría escrito de esta manera. La derivada parcial con respecto a x y evaluada en el punto AB, porque ahí es donde decido pararme para calcular estas dos derivadas parciales, por x menos a, que es lo que yo estoy diciendo ahora que es el diferencial, más la derivada parcial de f con respecto a y en el par AB, por lo que ahora es mi diferencial y. ¿Y qué es lo que obtengo acá abajo? Miren. ¿Se acuerdan la función de linealización para dos variables? Estoy haciendo el mismo camino que antes, ¿eh? Era f en el par AB, más la derivada parcial de f con respecto a x en el par AB, por x menos a, más la derivada parcial con respecto a y en el par AB, por y menos b. Entonces, yo puedo hacer lo siguiente. Cuando diferencial x y diferencial y como números son muy pequeños, L de x y, ¿a quién se parece? A la función, a la propia función. Entonces yo puedo poner que f de x y es aproximadamente el valor de la función de linealización, función que está definida acá al lado. Entonces puedo, por ejemplo, este término, dejarlo del lado de la izquierda a partir de una resta como está presentado acá, y del lado de la derecha lo que queda es lo que acaba de definirse como diferencial. Entonces, esto que tengo del lado de la izquierda es lo que nosotros llamaríamos el cambio que se produce en la función. O lo que nosotros podríamos también llamarlo, como está escrito acá, el cambio en z. Total, z es igual a f. Entonces, volvemos a escribir lo mismo que escribimos para funciones de una variable. El cambio producido en la función se puede aproximar a partir del cálculo de un diferencial. Por supuesto que esa aproximación es buena en la medida en que los pares x y estén cercanos al par AB. Es decir, que esta diferencia x menos a sea muy pequeña y que y menos b también sea muy pequeña. Antes, para funciones de una variable, decíamos lo mismo. El delta f era aproximadamente el diferencial de y. En análisis matemático 1. Ahora, en análisis matemático 2, decimos algo parecido. El cambio en la función es aproximadamente el diferencial de z, las funciones de dos variables. ¿Mm? Bueno, eso cómo lo usamos. Porque hasta ahora fue presentación de lo que es el diferencial de z, o también diferencial de f, es lo mismo. Acuérdense, esto puede ser diferencial de f, no hay problema. ¿Cómo se usa ahora en algún ejercicio? ¿Por qué hay ejercicios en la práctica de esto? Ah, perdón, antes de eso, el dibujito, que acá es más difícil a lo mejor de entenderlo, ¿no? Después veo el ejemplito de aplicación. Esto creo que es algo que lo cambié un poquito, por eso les decía que el material se lo voy a subir de nuevo. Recordando lo que era la función de linealización, en realidad tenemos esto, que no me importa. Y el dibujito 3D, de la misma visualización que hicimos para funciones de una variable, es, en el punto de la gráfica, tengo la gráfica de la función, que es este pedacito como de sábana por acá arriba. En el mismo punto de contacto, en ese mismo punto tengo, por supuesto, su plano tangente, que anda por acá. Y la idea es que yo, parada en el punto AB, me estoy moviendo a uno que anda por acá. Y se va como para atrás para que la visualización en el dibujo sea simple, porque si no es muy difícil. Entonces, acá se ve el cambio producido en lo que sería la función de linealización, que es el diferencial de z, y acá vemos el cambio producido en la función original. Y la idea es que cuando este puntito
en realidad esté muy, 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 muy cercano al punto AB en el dominio, estos dos segmentitos son muy parecidos. Esos dos segmentitos son muy parecidos. Este dibujito es del Stewart. Ahora sí, el ejemplito. Es una posible presentación de ejemplo, no es la única, hay un montón de otros ejemplos que se pueden trabajar y en la práctica hay variedad. Variedad, pero no son tantos tampoco, no se preocupen. Ejemplo. Vamos a suponer que tenemos una compañía que fabrica tanques cilíndricos, circulares y rectos, ¿no? Profe, creo que, perdón que le interrumpa, pero arriba cuando está la función definida de linealización, me parece que falta la derivada parcial de I. Ah, sí, Falta de FI. sí, Me tiene parecía, porque razón. leía y me parecía que estaba raro. Y digo, bueno, voy a constatar, pero falta Acá, como F. harían un parcial. Mal. Esto acá falta. Y está, y abajo, claro, y abajo también, Claro, porque copié y en pegué. diferencial. Gracias. Voy a solucionarlo antes De de nada, profe. compartirlo. Gracias. Muy bien ahí. No me había dado ni cuenta. Bueno, entonces un ejemplo, ¿no? de aplicación de esta situación. Vamos a suponer que tenemos una compañía que fabrica entonces estos tanques cilíndricos rectos y de base circular, para almacenar una cierta sustancia, en este caso melaza, y que miden 10 metros de altura por 2 metros de radio. Supongamos que estamos en esa situación. La pregunta es la siguiente. ¿Qué tan sensible sería el cálculo del volumen del tanque ante pequeñas variaciones de altura o pequeñas variaciones de radio? ¿No? ¿Qué tan sensible cambia o cuánto cambia el volumen ante pequeños cambios de la altura y del radio? Esos pequeños cambios tienen que ver con esos diferenciales de los que estamos hablando. ¿Cómo se calcula el volumen del típico cilindro recto de base circular? El área de la base circular por la altura. Bien, ¿y el área de la base circular, te acordás? Sí, pi por radio al cuadrado. Sí, señor. Entonces, digamos, vamos a estar trabajando ahí, por ejemplo, en ese ejercicio, no me están dando ninguna función, salvo algunas medidas, y la función la tengo que fabricar. Entonces, bueno, entiendo que la función que va a marcar el volumen es esa que dijiste vos, 2 pi por radio al cuadrado que es el área de la base, por la altura. Entonces me fabrico una función de dos variables que dependan del radio y de la altura. Y a partir de eso, fíjense lo que podemos hacer. Vamos a ir despacio. Voy a abrir un poquito más. Ahí. Esta es la función que va a marcar el volumen, que depende del radio y de la altura. Pi por radio al cuadrado por la altura. El cambio producido total en el volumen, cuando yo haga mínimas variaciones entre lo que es el radio y la altura, podría ser aproximado por lo que es el diferencial de la función con la que trabajo. Entonces digo, bueno, ¿y cómo definimos el diferencial? Bueno, en este caso es una función que tiene a las variables r y h como variables independientes, entonces de la función voy a calcular la derivada parcial con respecto a r, en el punto en cuestión, que me está dando la medición, por diferencial de r. Más lo que es la derivada parcial de la función con respecto a h, evaluada en el punto por el diferencial de h. La cuenta de las derivadas parciales exactamente no la hice, yo directamente puse el valor final, pero digamos, ¿cuál sería la ley de la derivada de b respecto a r? Esta es la ley. La derivada parcial de esta expresión con respecto a r. 2pi por r. 2. Por h. Sí, claro, Pi por por R. h.
El h queda porque la tomo como si fuese una constante. Entonces, cuando calculo la derivada parcial, donde tiene esta ley, la evalúo en el punto que me interesa, donde R es 2 y donde H es 10, que es esta cuentita que ustedes ven acá, donde está puesto el valor de R como 2, el valor de H como 10. Diferencial R. Más, ¿cómo quedaría la derivada parcial de la función volumen con respecto a H? Pi por radio al cuadrado. Claro, es bastante simple esa, pi por radio al cuadrado. Entonces lo que ustedes ven acá es el cálculo de esta derivada parcial específicamente en esa medición que estamos tomando. Entonces tengo que el cambio total en el volumen es aproximadamente 40 pi diferencial de R más 4 pi diferencial de H. Entonces acá es donde uno para y va a pensar lo siguiente, que es lo que les pongo acá debajo. El cambio del volumen obviamente va a cambiar dependiendo de un cambio en el radio, un pequeño cambio en el radio y un pequeño cambio en la altura. Evidentemente, ante un mismo cambio en el radio o en la altura, hay uno que afecta por demás en el cambio del volumen. Fíjense que yo, si hago un cambio mínimo en el radio o el mismo cambio mínimo en la altura, en los dos hay uno que afecta mucho más que el otro. Acá, en esta suma, estaría sumando 40 veces pi, el valor del cambio en el radio, y acá es 4 veces pi, por el valor del cambio en la altura. O sea que la idea es que el volumen es 10 veces más sensible a un pequeño cambio en el radio que en la altura. Entonces, evidentemente, si yo quiero que los cambios en el volumen de esta construcción de los cilindros sea pequeña, voy a tener que ir apuntando a cambiar más bien la altura, porque apenas hago un cambio pequeño en el radio, el cambio en el volumen es muy grande. ¿Bien? Eso sería una manera de interpretar a lo mejor esta cuestión de los diferenciales, de cómo poder estimar errores. Y a veces se les dice que hay un error de medición en el cambio en la medición del radio de 0,005, hay un posible error de medición en la altura de 0,02, y si ustedes ponen esos valores específicos, estarían dando una estimación del cambio producido en el cálculo del volumen ante esos errores de medición en las dos variables que van a definir el volumen. O sea, algo encima más específico. Pero esto sería no tan específico, sino que es más bien hacer una lectura de lo que uno encuentra cuando hace el cálculo del diferencial, pensándolo como un valor aproximado del cambio absoluto que tiene el cálculo del volumen. Una posible aplicación, no es más que eso. A veces también se les pide calcular el error relativo. Y el error relativo no es más que a esto, dividirlo por el volumen. O sea que lo dividirían por lo que es la función específica que se usa para definir a la función con la que están trabajando. O sea, delta B dividido B es la definición del error relativo. Y el error relativo porcentual es ese valor relativo por 100. Cosas que pueden aparecer en la práctica. Bueno. Muy bien. ¿Nos metemos en otro tema? Regla de la cadena. Bien. Esto no es más que recordatorio de lo que vieron en análisis 1. Cuando uno hace el cálculo de la derivada de una composición, obviamente primero que tengo dos funciones que se componen, una que se evalúa en otra. La derivada de la regla de la composición, la habrán escuchado 55.000 veces, es la derivada de la función de afuera evaluada en la de adentro por la derivada de la de adentro, ¿no? Entonces, esta es la fórmula de cálculo, esta es con la otra notación,
En general usamos más bien esta, pero no está mal presentarla con la notación de Leibniz. La derivada de una composición, si yo tengo esta función, es la derivada de la de afuera, evaluada en la de adentro, por la derivada de la de adentro. Eso se deben súper acordar porque la están aplicando todo el tiempo cuando hacen derivadas parciales. Bueno. En nuestro campo de funciones de más de una variable, aparece otra vez la regla de la cadena. Pero un poquito más complicadita. De todas maneras, esta esencia no la perdemos, ¿eh? Esta esencia no la perdemos. Y en principio, presentamos lo que se llama caso 1 de regla de la cadena, como el caso más simple, digamos, para empezar. Porque cuando empezamos a componer, empezamos a tener un montón de posibles situaciones. La primera situación que se plantea es, digamos, la más sencilla de todas. Pensemos en que estamos trabajando con una función de dos variables, función a la que le vamos a pedir que sea diferenciable. Y supongamos que cada una de estas variables independientes que van a conformar a la función f, cada una de ellas se puede escribir dependiendo de otra t. O sea, la x y la y dependen de t. Cuando yo haga la composición, f en el par x de t y de t, toda esta gran composición termina dependiendo en definitiva de una sola variable, que es t. Entonces, ¿por qué no renombrar todo eso y llamarlo w de t? La regla dice lo siguiente: si la función f es diferenciable, y tanto x de t como y de t son funciones derivables también, diferenciables en realidad es lo mismo para funciones de una variable, diferenciable y derivable, lo que se va a poder demostrar, que no es algo que nosotros vamos a hacer, no lo vamos a demostrar, lo que se puede demostrar es que esta función definida por esta composición es una función de una variable diferenciable, y acá podemos ver cómo se calcula la derivada usando la regla de la cadena. Miren cómo es la lectura. Sé que puedo hacer dibujitos. ¿Dónde estaba para hacer esto? Tengo esta fórmula, ¿no? O esta. La verdad, cualquiera de las dos viene bien. La derivada de la función derivada, está bien decir derivada porque la w depende de una sola variable, entonces la derivada de w es, acá es como que quiero seguir ese texto, la derivada de la de afuera evaluada en la de adentro por la derivada de la de adentro. La única diferencia es que tengo que decir con respecto a quién de adentro. Entonces hacemos la derivada parcial de f respecto a x, o sea, me paro en x, la derivada parcial de f respecto a x evaluado en todo lo de adentro por la derivada de esa en la cual me paro de x respecto a t. Y como hay otra variable en juego, hago lo mismo, más la derivada parcial de f respecto a y evaluado en todo lo de adentro por la derivada de y respecto a t. Es un poco acomodar la regla de la cadena de análisis 1 a esta situación de funciones de dos variables. Y esta notación de acá abajo es la que en vez de usar el diferencial usemos el primita, nada más. Es esa opción de presentación. Tienen que ahorrar todo. No hacemos ninguna demostración, lo que vamos a hacer sí es usar la regla para hacer ejercicios. Entonces supongamos que estoy en esta situación, que necesito calcular a partir de regla de la cadena, la derivada de esta función, pero pensando en que x e y se escriben en función de t de esta manera. Y después, una vez que encontré esa expresión, calcularla específicamente en un número en concreto. Acá, por ejemplo, vuelvo a la pantalla anterior, todo esto está escrito en un t genérico.
Si yo quisiera trabajar específicamente en un t, que habitualmente le ponemos t sub 0, o x sub 0, o a, un número concreto, lo que voy a cambiar es poner esto, t sub 0, 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 t sub 0. O sea, las derivadas parciales de la f, las dos, se evalúan en un par, mientras que las otras derivadas se evalúan en un número. Eso tengo que tener en cuidado. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Tengo que, usando regla de la cadena, derivar esta expresión, donde x es esto y donde y es esto. Yo voy a escribir otra vez la fórmula de recién, ¿no? Si yo tengo z igual a f de xy, y a la vez la x se puede escribir como una x de t, y la y como una y de t, la y como una y de t. Si yo ahora, no voy a poner z, tengo f en x de t y de t, eso me devuelve, no lo llamaría z, porque z es la expresión que tiene, dependiendo de las variables independientes x e y, cuando ya ahora a x la reemplazo en función de t, y la y la reemplazo en función de t, ya no llamaría z, la llamaría w de t, como está puesta en la placa anterior, le cambiaría el nombre. Entonces, en definitiva, lo que tengo que hacer es, según lo que dice este ejercicio, calcular W' en pi sobre 2. Pero, usando regla de la cadena. Y específicamente, caso 1, el más sencillo. Entonces, según lo que decía nuestra regla de recién, es la derivada de W en un t genérico, después lo vamos a hacer en el t que me interesa, es la derivada parcial de f respecto a x en el par x de t y de t por x' de t, más la derivada parcial de f respecto a y en el par x de t y de t por y' de t. Entonces yo lo que tengo que tener muy en claro es quién es la derivada parcial de f respecto a x, quién es la derivada parcial de f respecto a y quién es x' y quién es y'. Entonces eso yo lo voy a hacer acá como en un cálculo auxiliar. Y digo, a ver, ¿quién es la derivada parcial de f respecto a x? ¿Qué me van a decir? Y, eso es fantástico. La derivada parcial de f respecto a y. X. Fantástico. ¿Quién es x' de t? Menos seno de t. Sí, señor. Menos seno de t. ¿Y quién es y' de t? Coseno. Fantástico. Entonces, cuando yo vengo acá y todo esto que para mí fue auxiliar lo voy a usar, tengo que tener mucho cuidado en lo que voy a escribir. W' de t quiere decir que todo va a quedar escrito en función de t. No mezclo la x, la y, la t, porque si no empiezan a aparecer 55 letras y no entiendo nada. Y acá dice claramente, es la derivada parcial de f respecto a x, de la cual tengo acá la ley, pero evaluada en el par x de t y de t. Acá tengo justo la particularidad que la derivada parcial de f respecto a x quedó dependiendo solo de la y. La x no está. Si a esta derivada la evalúo en el par x de t y de t, ¿qué me queda? Donde x de t e y de t están acá, ¿no? X de t y de t. Seno de t. Sí, señor. En lugar de poner y, que es la ley, la tengo que componer con lo que es y de t, o sea, seno de t. Por, ¿quién es x' de t? Lo teníamos acá. Menos seno de t. Y ahora más. Esto, ¿quién es? Eso sería coseno. Señor. Porque la ley la tengo Y- acá, pero
lo reemplazo por esto. Y por, Sería coseno cuadrado de t. sí, Por coseno de t otra vez. exacto. Entonces, W' es menos seno al cuadrado de t más coseno al cuadrado de t. Una vez que encuentro la ley, después haré lo que tengo que hacer. W' en pi sobre 2 es menos seno al cuadrado en pi sobre 2 más coseno al cuadrado en pi sobre 2. O sea, menos 1. Esto es 0, esta parte es 1, con el menos 1 de adelante, menos 1. Y ahí se resolvió. Pero tengo que tener mucho cuidado en lo que escribo. Ahora, fantástico, yo respeté la consigna del ejercicio. Calculé la derivada usando regla de la cadena. ¿Qué podría haber hecho para zafar de aplicar caso 1 de regla de la cadena? ¿Cómo lo podría haber hecho distinto? ¿Reemplazando o no? A ver qué significa eso. A ver. Eh, no sé. No, dale. ¿Qué querías reemplazar? Me confundí. Podría- No, me podría confundí porque ya lo había ser- hecho. Pi sobre 2 por eso. Podría ser z es igual a coseno de t por... No, coseno de t por seno de t. Y bueno, después tenés los primas, que ahí se calcularon de x' de t, que ya tenés menos seno de t. Y te queda todo en una variable. Exactamente. Acá porque me pregunto, o sea, decía usar regla de la cadena, entendiendo que viene todo concatenado con lo que estábamos presentando del caso 1 de regla de la cadena. Pero es cierto, voy a borrar esto acá, que una alternativa no sé cómo hacerlo, entonces ahí está. Una alternativa hubiese sido otra forma, pero no sería respetar lo que dice, ¿eh? Sería escribir la composición z en x de t y de t, que sería en el lugar de la x poner coseno de t, por en el lugar de la y seno de t. Entonces esta gran composición sería la w de t. Tengo la ley de w de t. Y derivar w de t es justamente aplicar las reglas de derivación porque ya estoy sobre una función de una variable. Es la derivada del primero por el segundo sin derivar. La derivada del coseno es menos seno, pero por seno de nuevo, o sea, menos seno cuadrado de t. Más este sin derivar por la derivada del seno. Como es coseno, aparece eso. Y es la misma ley. No me puede dar otra cosa. Si no, evidentemente hay algo que está mal. Y después calculo la derivada en pi sobre 2. Este ejemplo, en realidad, justo se da que yo lo puedo hacer de las dos maneras. Hay otros que a propósito están hechos para que no puedan hacer esta segunda forma alternativa. Porque la verdad es que uno a veces quiere esquivar caso 1 o lo que ahora vamos a presentar como caso 2 de la regla de la cadena para funciones de más de una variable. Porque a veces se torna medio confuso en la escritura, pero a veces no hay otra. Sí o sí hay que caer en regla de la cadena, el caso 1 o caso 2. No siempre tenemos estos beneficios. Dentro de todo, lo bueno sería que en el caso de que me tomen un ejercicio como esta segunda forma, lo único que hace es que me ayuda para corroborar si lo que hice estuvo bien, si llegué al mismo resultado. Pero bueno, había que hacerlo así. Se hace más largo, pero bueno, a veces es lo que tenemos que hacer. Bueno, vamos con el caso 2. Este es, por supuesto, el más complicado y que en realidad se puede complicar mucho más. La presentación que se está dando acá es como el primer paso en aumentar la dificultad, pero puede ser mucho más difícil que esto, muchas más variables en juego, y después vamos a escribir algo a ver si nos damos cuenta. Pensemos en esto ahora de caso 2 de regla de la cadena. ¿Qué es esto de caso 2? Empezamos de nuevo con una función z de dos variables diferenciable. Fantástico.
Pero ahora podríamos tener la posibilidad de que tanto x como y dependan de otras dos nuevas variables. O sea, no que dependan las dos de t, pueden las dos depender de dos variables que en esta oportunidad la estamos llamando s y t. Entonces, cuando yo compongo y pongo f en x de st, coma, y en lugar de y de st, todo este combo termina dependiendo en definitiva de las variables s y t. Entonces, como cambian las dependencias de las variables, le voy a cambiar el nombre a la función. Ya no se llama z, no se llama f, se llama w. Pero esa w es una función de dos variables. El teorema lo que me va a decir es que si la función f de dos variables es diferenciable, y la función x y la función y, vistas como funciones de dos variables, también son funciones diferenciables, esta composición va a terminar siendo diferenciable, va a tener derivadas parciales, ¿y cómo se van a escribir esas derivadas parciales? Bueno. Para aquel que es recursante, más o menos en esto está habituado, para aquel que no, paciencia. Al principio choca la escritura, pero después uno se amiga. Vamos a tratar de que eso sea amigable. Como la función entonces w depende de las variables s y t, tiene sentido que yo calcule la derivada parcial de w con respecto a s y la derivada parcial de w con respecto a t. Bueno, vamos a ver cómo quedaría la derivada parcial de esa función w con respecto a s. Con respecto a s es donde dice acá. Y voy a hacer lo mismo que hice antes. Voy a derivar a la función f original parcialmente con respecto a x, parcialmente con respecto a y. Las voy a evaluar en la función de adentro, pero ahora tengo que tener un cuidado. La derivada parcial de f respecto a x, evaluada en todo lo de adentro, por, ahora, la derivada de lo de adentro, pero pensando en que estoy derivando con respecto a x, con respecto a la variable s. Más, y ahora lo mismo con la variable y. La derivada parcial de f respecto a y, evaluada en todo lo de adentro, por la derivada de la y, pero respecto a s. Eso es lo que está cambiando en relación a lo que escribí antes. Antes ponía derivada de la x, porque dependía de una sola variable, entonces tiene sentido hablar de derivada, y ahora tengo que poner derivada parcial. Y como es derivada parcial, tengo que decir con respecto a qué variable estoy derivando. Y lo que estoy poniendo acá y acá es exactamente lo mismo que puse en la presentación inicial. Por lo tanto, vamos a elegir, W también tiene otra variable en juego que es T. Me puede llegar a interesar calcular de W la derivada parcial con respecto a T. Bueno, fíjense que es copiar y pegar abajo, cambiando donde dice S, T. Estoy cambiando eso. Lo demás queda igual, idéntico. No es, insisto, una presentación amigable, porque hay demasiado firulete, demasiado letra, demasiada cosa genérica. Pero se van a amigar. Y se van a amigar porque la ¿Vos idea decís, es... profe? Sí, sí, créeme, créeme. Porque ahora vamos a ver un algoritmo, después verán si ustedes lo que yo les digo que resulta para amigarse, si les resulta a ustedes o no, ¿no? A mí me parece que sí funciona. Una cosa para observar que me estaba olvidando, que lo tengo acá. Si yo quisiera de esta W calcular las derivadas parciales en algún punto en concreto, tengo que tener cuidado, ¿no? Que, miren esto. La W, en cuanto a su derivada parcial, por ejemplo, con respecto a S, la estoy evaluando en un par S sub 0, T sub 0, porque W depende de S y de T. Entonces, en un par concreto, S0, T sub 0, esto es lo que pongo acá. Pero ojo lo que viene acá a la derecha. Estas derivadas parciales, la de f con respecto a x y la de f con respecto a y, no se evalúan en este par.
sino que se evalúan en el par X de S0, T0 y de S0, T0. Mientras que estas derivadas parciales sí se evalúan en estos pares. S0, T0 y esta en S0, T0. Ojo cuando vayan a estudiar. Presten atención, esto es como demasiada letra, pero es muy puntilloso. El error que habitualmente cometen es que si acá ponen S0, T0, a todo lo evalúan en S0, T0. Entonces, en este par, en vez de darse cuenta que es X en S0, T0 y S0, T0, directamente acá ponen S0, T0. Es como el error que es típico, esperemos que no lo sea, ¿no? Pero como que si hay algún error en esto, casi seguro viene el error metido acá. Si lo estudian bien, no van a tener ese error. Tengan cuidado cuando estudien, nada más. Y yo les decía que se van a amigar, porque la idea es que hay una estrategia clásica, que es la de diagrama de árbol, que me ayuda, supuestamente, ¿no?, a recordar la fórmula. Estas dos fórmulas que estaban puestas acá, que así resulta como que me están tratando mal, no sé qué me están diciendo ahí, parece chino. Con esta expresión del diagrama de árbol, me parece que va a ser más entendible obtener las fórmulas sin necesidad de que nadie se las aprenda de memoria. Si ustedes entienden el diagrama de árbol que les voy a presentar acá, me parece que la cosa va a andar bien. ¿Y el diagrama cómo se lee? Bueno, la cuestión es así. Yo inicialmente tengo una función que se llama f. O sea, z igual a f de xy. Y a la vez dijimos, la x es una x que depende de s y t, y la y también es una y que depende de s y t. Entonces en este diagrama estamos haciendo lo siguiente. Ponemos como cabeza de árbol el nombre de la función, y estas ramitas me llevan a las variables de las cuales depende la función original. Y estas otras ramitas me llevan a las variables de las que dependen tanto la S como la T. Que son la S y la T. Y entonces ahora, supuestamente con ese diagrama, a mí me tendría que estar ayudando para encontrar la fórmula de la derivada parcial de la gran composición que se genera, que se llama la función W, tanto en S como en T. Entonces, ¿cómo puedo mirar este diagrama? Si yo quiero calcular la derivada parcial de W respecto a S, la idea es ir paseando sobre este diagrama hasta llegar a las hojitas de este árbol, que son las S. ¿Y cómo voy? Voy yendo por los caminos, digo, parto desde la cabeza del árbol y digo, ¿cuáles son los caminos que me llevan a mí hasta las hojitas S? Y vengo por acá, y después vengo por acá. O puedo venir por acá y después llegar acá. Cada uno de estos caminos yo lo voy a interpretar con una derivada parcial. Entonces, cuando yo vengo por este camino, voy a calcular la derivada parcial de f respecto a x, porque hacia x voy, evaluado en todo lo de adentro, por, y como vengo por esta rama, y continúo por esa rama, es donde pongo el por, la derivada de x respecto a s. Si vengo por toda una rama, cada uno de estos segmentitos está involucrado con un número que se va a multiplicar con otro. Entonces acá la derivada parcial de f respecto a x, por la derivada parcial de x respecto a s. Y ahora me paso a otra rama, que es la que venía por acá. Entonces, como me paso a otra rama, en la fórmula interpreto que voy a poner un más. Y de nuevo, como vengo por un camino de una rama, voy a multiplicar expresiones. La que voy a multiplicar es la derivada parcial de f respecto a y, porque hacia ahí es donde voy, que es esto,
porque continúo sobre la misma rama, la derivada parcial de I respecto a S. ¿Qué es esto? Entonces puse esto, puse esto. Si ahora quiero hacer la derivada parcial de la función composición con respecto a t, quiero hacer esto, Lo vuelvo a mismo, pensar. pero en camino a T. Exactamente, yo tengo que llegar a las hojitas que son t ahora, entonces voy a venir por acá, y voy a venir por acá, o voy a venir por acá, y voy a venir por acá. Cada vez que me mantenga por una misma rama, voy a multiplicar expresiones. Me paso a otra rama, voy a sumar. Entonces fíjense cómo se da la cosa, es la derivada parcial de f respecto a x, por supuesto todo devaluado en lo que corresponde, por la derivada de x respecto a t, me paso a la otra rama más, y ahora la derivada parcial de f respecto a y, como estoy en la misma rama, por la derivada de y respecto a t. Si les sirve, lo usan. Yo diría que sí, que debería servir. ¿Y saben por qué digo que debería servir? Porque la cosa se complica un poco más que esto. Acá vamos a hacer un ejercicio, pero digo, se puede complicar en este sentido. Déjenme que abra un jam, que no lo había abierto. Imagínense esta situación. Tengo una función f que inicialmente depende de 3 variables. X y, vamos a llamarla así, esperen, para que las variables me queden como habitualmente solemos usar. Vamos, esta es una g, que es f de x, y z, 3. Y la x es una x de s, de r y de t. La y es una y de s, de r y de t. Y la z lo mismo, una z de s, de r y de t. El gran composición de todo esto me termina dando una gran función, que la voy a llamar w, que termina dependiendo de s, de r y de t. Entonces digo, bueno, el diagrama de árbol de esta función, a mí me interesaría calcular la derivada parcial de w respecto a s, me interesaría calcular la derivada parcial de w respecto a r, y la derivada parcial de w respecto a t. Puede pasar. Entonces el diagrama de árbol hace que yo esto lo interprete, creo, de una manera sencilla. La función de la que parto es la f, que depende de 3 variables, de x, de y de z. Y cada una de ellas depende de s, de r, de t. Esta, de s, de r, de t, y esta también, de s, de r y de t. Este gran combo, de gran composición, me da esa función w de la que estoy hablando. Supongamos que quiero esto. Calcular la derivada parcial de w respecto a s. O sea, tengo que llegar a estas hojitas. La derivada parcial de w respecto a s. Voy a elegir un color que sea mejor. W respecto a s. Díganme qué hago. Irme. Va a ser No, la mentira. derivada de la derivada de f respecto de s. No, eh, de x. Tengo De por X. acá. de x, perdón. ¿Y evaluada en qué? De x en SRT, de En todas y las ternas vendría a ser. SRT, claro. Todas las. Espantosamente gigante, porque quedaría tal cual. Lo voy a escribir x
de SRT, después voy a poner un asterisco para copiarlo en todos lados, I de SRT, Z de SRT. Ya vine por acá. ¿Y ahora qué hago? Y haría lo mismo, pero en I y en Z. Por la Ay. derivada de X respecto de S. Claro, porque tengo que venir por acá, todavía no había llegado a la hojita. Ah, claro. ¿Bien? Sí, sí. Entonces ahora sí, la derivada parcial de X Respecto respecto a de S, S ¿y evaluada en dónde? en X. En X. No. SRT. En SRT. Bueno, más, porque ahora me paso otra rama. Tendría que venir por acá y después por acá. ¿Qué escribo? La derivada parcial de F respecto de De I. I. De todo el choclo ese que está ahí. Toda esta cosa acá que le voy a poner asterisco y voy a poner acá asterisco por Por la derivada parcial de X respecto de R. no, De S. no. Vos viniste De por acá. I. de I. Ahora vengo acá. La derivada parcial de I De respecto I a S respecto de en SRT. SR. Este es más cortito, no me animo a escribirlo. ¿Y ahora? La derivada parcial ¿Y qué pongo acá? de, de F Más, más. porque vengo a esta rama. Hago esto y entonces voy a poner Derivada parcial de F respecto de Z del choclo C, por la derivada parcial de Z respecto de S S SRT. de SRT. en SRT. Divino. Pero bueno, no importa, es un asco, no les voy a pedir escribir los otros, pero digo, puede pasar que tenga como un árbol súper importante, porque la función original, está bien, nosotros trabajamos generalmente con funciones de dos variables, pero podría aparecer una situación como esta, en una función que dependa de más de dos, y que encima ellas dependan de otras tantas. No necesariamente tienen que ser la misma cantidad. Podría haber pasado la función f, que dependía de 3, y que cada una de ellas dependan de las mismas dos. A lo mejor acá podría haber sido x de SR, y de SR, z de SR. O sea, yo hice uno un poquito más genérico, con mucha rama dando vuelta, a ver si se mareaban mucho o poco. Pero la idea es que estudio el diagrama de árbol y medianamente la cosa debería fluir. ¿Está bien? Creo que el diagrama termina siendo algo que favorece a no tener que aprenderme de memoria ninguna fórmula, porque si no, un desastre. Profe, Sí. no, yo estuve viendo que obviamente es muy importante utilizar esa notación la primera vez que estaba estudiando regla de la cadena, pero yo en el libro vi que en el libro de Stewart que utilizan una notación más corta para la regla de la cadena. Lo que pasa es que el Stewart, como cualquiera, para estudiar la fórmula rápida, lo único que te debe decir es esto. La derivada parcial de f respecto a x por xs, más la derivada parcial de f respecto a y por is, más la derivada parcial de f respecto a z por z sub s. Yo también la escribo cortita. Creo que eso también es lo que hace el Stewart. ¿Sabes qué pasa? Está más bien como una ecuación diferencial. Por ejemplo, era la derivada de w con respecto a s, es la derivada de w con respecto a x por la derivada de x con respecto a, por ejemplo, a s. Más, y así. Sí, ¿sabés qué hace el Stewart? El Stewart llama a esta gran composición de la misma manera que la función original. Entonces la letra F, que vos decís, aparece siempre, tanto para escribir la composición como no. Yo no uso mucho esa forma en la que el Stewart se le ocurre presentar las cosas, porque yo y en general los profes de teoría tendemos a escribirlo un poquito más detallado, porque si no pasa
que cometen errores al momento de calcularla sobre algún valor en especial. Ahí es donde cometen los errores. Cuando no le prestan atención a dónde está evaluada cada una de las derivadas parciales, en un caso concreto numérico, seguramente van a hacer mal las cuentas. Yo prefiero que aunque me estén odiando, no me importa, me la banco, lo estudien así, detalladamente, y que sean meticulosos con las notaciones, que no mezclen todas las letras como si no importara qué letra es. Ahí al Stewart yo lo miraría así, medio como de reojo. Nada. Tené cuidado, porque posiblemente llegues a un ejercicio en donde capaz te pueda llegar a confundir. Vos haceme caso a mí. No, sí está bien, pasa que como había dicho que antes habíamos visto el Z y vos dijiste, ahora usamos W. Entonces ahí como que me hizo ruido y entonces por eso pregunté. Está bien que Más te que haga nada por ruido. eso. Está bien, porque Stewart no usa el W. No le gusta cambiarle el nombre. Y a mí sí, y en general a todos sí, porque no es la misma función. Bueno, después fíjate si te amigas conmigo o con el Stewart. Y bueno, caso concreto ahora, de cómo se harían estas segundas derivadas parciales para una función específica, ¿no? ¿Qué pasa si yo tengo esta función, donde x depende de s y de t de esta manera, donde y depende de s y t de esta otra manera? Y entonces la idea es calcular las derivadas parciales de esa función w usando regla de la cadena. Usando regla de la cadena. Entonces, la derivada de w respecto a s. Acuérdense, tengo la f, x, y, la x depende de s, depende de t, de s. No sé cómo volver acá al lapicito. ¿Acá será? ¿O voy a hacer cualquier cosa? No. Si quiero volver acá, me la saca. Acá, T. Acuérdense el diagramita. W de S, entonces, derivada parcial de F respecto a X en, voy a poner acá la estrellita, para no escribir tanto, por la derivada parcial de X respecto a S en ST, más la derivada parcial de la F respecto a Y en todo eso que es estrellita, por la derivada parcial de Y. Y respecto a ese, Muy bien. Fantástico. Y bueno, en ST. de ST. Bueno, entonces, cuando veo eso, necesito tener muy en claro quién es la derivada parcial de f respecto a x, quién es la derivada parcial de f respecto a y, y quiénes son cada una de estas derivadas parciales de la x y de la y respecto a s. Entonces, calculito auxiliar, voy a venir acá, y voy a dejar en claro quiénes son cada una de ellas. ¿Quién es la derivada parcial de f respecto a x? Voy a escribir más arriba. ¿Qué? X por y a la 3. No, 2x por y a la 3. Para que puse y, es x. Sí, perdón. Es 2x por y a la 3. Genial. ¿Quién es la derivada parcial de f respecto a y? 3y cuadrado. 3y cuadrado por x cuadrado. Sí, señor. ¿Quién sería la derivada parcial de x respecto a s? T por menos seno de S. No, T por coseno. T por coseno de S. Y que me falta y de s. ¿Quién sería? T cuadrado. Sí, señor. Bueno, una vez que tengo en claro eso, cuando vengo acá, tengo que tener cuidado, ¿no? Derivada parcial de f respecto a x.
¿Qué voy a poner acá? Lo que me dio antes. Esto. 2x. Y yo te voy a decir que no. Porque tenés que poner respecto a ese. Esta es la ley. Pero no te olvides que esa ley tenía que estar calculada en estrellita, donde estrellita es todo eso. No puede quedar en una sola expresión todas las letras mezcladas. La X, la Y, la S, la T. Escándalo, escándalo. Todo tiene que quedar escrito en función de S y de T, que son las únicas variables que entran en juego para la función W. Entonces, si bien probablemente ustedes ven en el steward escribe ese renglón espantoso, después escribe el renglón como corresponde. Nosotros ese renglón espantoso no lo vamos a escribir, directamente vamos a escribir las cosas como corresponde. La derivada parcial de f respecto a x, donde esta es la ley, pero evaluada en el par que corresponde. Entonces díganme qué pongo. Sería 2 por T seno de x. T seno de s. sí, Por s cubo. Por t a la 5. Por las dudas lo pongo así. No, a las 5 no. ¿Qué pasa con las potencias de potencia? A la 6, a la 6, a la 6 se multiplica. Bueno, lo dejo ahí por las dudas. Esto que acabo de escribir es esta parte. ¡Chan! ¿Qué le sigue? Por. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? T por coseno de S. T. T coseno Sí. de s. Exacto. Bien. Esto que acabo de De escribir. s, profe. De ese, sí. De ese. Ahora, más. Me voy abajo porque no me va a entrar. La derivada parcial de f respecto a y en estrellita. Tres T seno 3 por de S al t cuadrado. seno de s al cuadrado. Por st cuadrado todo al cuadrado. Por. T cuadrado. Bien. O sea, esto que está acá, todo largo, es esto, y esto es eso. Bueno, recién ahí, esa expresión que quedó como demasiado mezclada con flechitas y qué sé yo, esta suma de estos dos términos es realmente la derivada parcial de esa función W con respecto a S. Por supuesto que algo parecido tendríamos que hacer al momento de calcular la derivada parcial de W con respecto a T, es hacer la misma cadena de deducciones, nada más que en donde aparece S, ahora tengo que estar poniendo, justo iba a elegir ese, pero donde aparece S, 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 ahora tengo que poner T. Así que de estas expresiones, por supuesto que estas dos quedan igual, lo que me va a interesar conocer para hacer esa otra derivada parcial es cómo es la derivada parcial de x respecto a t y cómo es la derivada parcial de y respecto a t. Que no lo hice ahora porque para este caminito no lo necesitaba, pero lo voy a necesitar cuando necesite hacer esta derivada parcial. Bueno, es un poco variable, lo reconozco, pero insisto, si se amigan con el diagrama de árbol, la cosa va a funcionar medianamente bien. Y esta, digamos, es la versión general, que es la que yo les compartía de alguna manera como un caso diferente, el de una función de 3 variables compuesta con otra de 3. Pero acá puede pasar situaciones mucho más genéricas en cuanto a la regla de la cadena en la versión general. Yo puedo tener una función f que dependa de x1, x2, xn variables, y a la vez cada una de ellas de una cierta cantidad de variables T1, T2, Tm. O sea, acá puede haber 5 y acá después en cada una de las hojitas puede en cada una haber 10. Puede pasar cualquier cosa en esa combinación. Entonces esta sería una manera
de ir calculando las derivadas parciales de esa gran composición que queda, pero que salen justamente de hacer la lectura sobre este diagrama ya un poco más genérico. Pero no es para alertar a nadie, porque este tipo de situaciones con tantas variables, nosotros por supuesto que no la vamos a estar trabajando. Sí puede pasar funciones de 3, con funciones de 2, eso podría llegar a pasar, pero no 5 y 10, o sea, no es la idea que aparezcan tantas variables en juego. Bien, por hoy los voy a dejar tranquilos.